aprender, podemos notar una separación la mayoría de las veces entre cultura y lengua, ¿no? Todos hemos visto, pues, no sé, capítulo 1 es saludar, ¿no? Cómo saludar. Y al final del capítulo, quizás, cómo se saluda en, ¿no? Entonces, ahí creo que es uno de los problemas, siento yo, para llegar a este diálogo entre cultura. El primer problema es que estamos separando la cultura cuando aprendemos un idioma de los términos gramaticales, del vocabulario, de las competencias que prevalecen en este marco común que tratamos de seguir todos, ¿no? Y siguen el material también, los materiales que usamos en el aula, ¿no? Y el segundo tema que tocó la doctora también fue muy interesante, es que qué cultura voy a enseñar. Y no sé si han tenido tiempo de ver mi video, pero en, el, en uno de los resultados que encontré, perdón, hice mis participantes, para recordar un poco para los que no tuvieron oportunidad de verlo, fueron maestros, futuros maestros de español, pero también futuros maestros de inglés. Y dentro de este segundo grupo, todos son mexicanos, están enseñando inglés a niños o a adolescentes, bueno, etcétera, a mexicanos, ¿no? Y ahí surgió, ¿qué cultura voy a enseñar? Si el libro me habla de Halloween en Estados Unidos, y bueno, hubo dos perspectivas. Personalmente, yo nunca fui a Estados Unidos, no he vivido el Halloween como ellos lo viven, he vivido más el Día de Muertos y lo quiero defender porque pues prefiero yo esas tradiciones mexicanas. Y segundo, ¿por qué hablar de Halloween en Estados Unidos? ¿Cómo se festeja en Inglaterra? Se festeja en Jamaica, donde también hablan inglés, ¿no? ¿Por qué escoger esa cultura, como dice la doctora, dominante, que nos hace creer que es dominante en los libros, ¿no? ¿Y por qué no tratar de salirnos un poco de esto? Y yo creo que una de las respuestas es también por el miedo o por la falta de vivencia intercultural que he tenido, ¿no? Entonces, no sé si las personas presentes aquí que están relacionadas con el tema tengan alguna pista de reflexión acerca de este tema. De hecho, bueno, hay algunas preguntas también que se van a relacionar seguramente. Alguien pregunta, es una pregunta para los expertos en el tema, ¿cómo definen la interculturalidad? ¿Qué es la interculturalidad? Eh, bueno, yo he encontrado muchísimas definiciones de interculturalidad dependiendo del contexto de donde se vea. Lo que he visto y la interpretación que he dado de la interculturalidad, sobre todo en espacios latinoamericanos, se refiere más a la cuestión de integrar las culturas originarias a la cultura, no quiero decir dominante, pero sí a la cultura que está como presente en todo el país, ¿no? De hecho, aquí en México tenemos universidades interculturales. La Universidad Veracruzana tiene programas interculturales y el sentido está en integrar a estas regiones originarias, a estos pueblos originarios, y cómo se pueden desarrollar y cómo pueden insertarse en la cultura que está presente en todo el país, ¿no? Sin que sean, bueno, pues es que están los mexicanos y están los mexicanos de los pueblos originarios, que no se haga como esa ruptura, sino que pues todos somos mexicanos, ¿no? Punto, independientemente de dónde vengas. Y está una visión un poco más occidental, más europea, que tiene que ver con cómo se integran todos los distintos países y las distintas lenguas para vivir en comunidad, ¿no? Pues, entonces, ahí va a depender mucho de hacia dónde nos queremos ir. Yo la veo, como yo estudio lenguas extranjeras o mi aporte es hacia las lenguas extranjeras, me voy más hacia la visión occidental o hacia la visión europea.
y la veo más como todas aquellas habilidades, conocimientos y todo de aquello que nos valemos nosotros para podernos enfrentar por primera vez a una cultura que nos es ajena y que podemos encontrar de similitud y que podemos encontrar de diferencia y qué puedo yo obtener de esa nueva cultura que estoy aprendiendo y cómo la voy a integrar a lo que yo sé y cómo la voy a integrar a lo que yo soy, ¿no? Por ahí va, por lo menos, mi definición y cómo yo la percibo. No sé los demás. Sí, adelante. Es quizás por eso estoy totalmente de acuerdo con Carolina y regresaría a algo que mencionó también Carolina al inicio. Es por eso que el primer paso hacia la interculturalidad es la persona misma, ¿no? Es conocerse primero. No sé qué opinará la persona que hizo la el proyecto acerca de la construcción de identidad, pero no sé, yo siento, al menos de lo que he vivido, de las clases que he dado de comunicación intercultural, el primer paso es conocerse. Lo que hago con mis alumnos es una actividad muy sencilla. En la primera clase es, ¿qué es un mexicano? ¿Por qué soy mexicano? Como podrán notarlo, yo no soy mexicana, soy francesa, pero quizás justamente tiene más relevancia que yo les pregunte ¿por qué te consideras mexicano? Y eso todos lo podemos hacer. ¿Por qué cómo me defino? ¿Sí? Y hay otra actividad también que consiste en identificar las pequeñas culturas, se llaman en la literatura small cultures, que a través de esta actividad voy a identificar cómo estoy construida, ¿no? Quizás soy una mujer de tantos años, vivo aquí, y a través de esas características voy a tratar de identificar similitudes con otros grupos y así tratar de justamente enlazar las culturas, establecer un diálogo con otros grupos. Sí, y bueno, justamente, ¿no? En su trabajo, maestra Emily, habla, ¿no? Usted de esta importancia de que, pues, tanto los docentes, digo, como los futuros estudiantes que serán profesores o que están relacionados con el área, el aprendizaje de idiomas, pues integren hábitos, ¿no? Hábitos que llamamos interculturales, pues para hacer yo, me imagino, toda esta parte de sensibilización, ¿no? Hay algo que, bueno, si me permite y para que vayamos hilando, ¿no? Todas las ponencias que al final todas se relacionan, mencionaban también que cuando hablamos de la cultura y qué enseñar, alguno de sus estudiantes creo que mencionaba que había que enseñar lo positivo de una cultura. Y yo quisiera preguntarle a todos, ¿eso debe ser así? O sea, solo lo bonito. No la escuchamos. Perdón, si Sí, puedo solo clarificar, de nuevo, la investigación se analizó a partir de un portafolio, ¿no? Recolecté lo que pensaban los futuros docentes de español y de inglés. Y una persona así justamente fue un futuro docente de español que recalcó que en su clase él no iba a hablar del narcotráfico, no iba a hablar de la violencia, porque tenía miedo pues, de espantar quizás a los estudiantes y también recalcó que para él no era la realidad que quería él pintar a los estudiantes y tampoco era la realidad que pintaban los libros de texto. Entonces, ¿por qué le tocaba a él hablar de esta parte negativa? Pero sí, también cuando lo leí me sorprendió mucho y personalmente no estoy de acuerdo. sí, Leticia Portillo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les platico un poco relacionado a la opinión que tengo sobre mi tema, ¿no? Mi tema es sobre la construcción de identidad en las prácticas tradicionales de Tonantzintla, es una comunidad en el estado de Puebla.
Pues comentaba la doctora Azucena si debemos tomar en cuenta lo bonito. Yo más que lo bonito pienso que lo que es significativo, las experiencias significativas para los alumnos. En este entorno, en mi trabajo, yo hablo, por ejemplo, de aspectos culturales, de aspectos lingüísticos y de aspectos sociales que hacen experiencias significativas, que hacen experiencias comunitarias en las que los alumnos, más de vivir cosas bonitas, viven y construyen, más que nada, construyen un aprendizaje significativo. Entonces, en la interculturalidad que preguntaban, pues es tomar en cuenta, no es nada más saber que existen nosotros, que existen ellos, sino hay una convivencia, hay un saber de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros. Es una convivencia, no es saber nada más que existen, por ejemplo, los mayas, que existen los zapotecas, que existen los nahuas, sino saber para profundizar un poco más cómo son los aspectos culturales que tienen, qué aspectos lingüísticos manejan, cómo hablan, por qué hablan así, cómo es su mundo social, cómo es su mundo cultural. Entonces, ese es desde mi punto de vista, pues son aprendizajes significativos a través de experiencias, a través de situaciones en comunidad. Perdón, nada más para retomar algunas preguntas del chat. Alguien quería saber, Gareth, ¿podrían sugerir una actividad para promover la autonomía y la competencia intercultural, por favor? Sí, adelante. Leticia Porquillo. Pues para promover la autonomía intercultural, alguna actividad, pues es centrándonos, por ejemplo, en la, no sé, dependiendo del objetivo del trabajo que quieran hacer, pero yo pienso que sabiendo, por ejemplo, de algún aspecto cultural, comentaba, no sé, la maestra o doctora Emily, no sé cómo, sobre el Día de Muertos, por ejemplo. Entonces, sería poner una situación de aprendizaje, y a través de esa situación de aprendizaje, pues promover esa autonomía. Mencionaba la doctora Emily, pues el Día de Muertos, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar sobre el Día de Muertos, y de ahí podría salir, a través de la investigación y a través de la convivencia de este tema, o de cualquier otro tema, del carnaval, del Día de Muertos, de X tema cultural, se puede promover actividades autónomos y actividades interculturales, poniendo una situación de aprendizaje. Sí, claro. Bueno, perdón, yo había sugerido al inicio que lleváramos un orden, pero van saliendo preguntas. Si no tienen inconveniente, podemos ir abordando, ¿sí? Porque tenemos aquí en el chat, perdón, y Alma Patricia Peña también tiene una pregunta. No, bueno, ya es más bien para responder. Adelante. Sí, bueno, yo me encuentro en un centro de autoacceso de la Escuela para Estudiantes Extranjeros en la Universidad Veracruzana, y nuestra estrategia para desarrollar las competencias interculturales es la interacción entre estudiantes extranjeros y nuestros estudiantes nacionales. Anteriormente hicimos una investigación de cómo en las clases formales se desarrollaban las competencias, y notamos que pues el material está reducido y no hay una autonomía, no se permiten hacer muchas cosas a los estudiantes, y reforzamos estas materias, estas clases formales en el centro de autoacceso con talleres de inmersión cultural. Nos ha funcionado muy bien porque no están dedicados al 100% para los estudiantes extranjeros, al contrario, es para nuestros estudiantes nacionales, que interactúan y aprenden de las otras culturas de una manera más natural. Mientras el estudiante extranjero tiene actividades de inmersión, es decir, por ejemplo,
es el tema de las frutas y verduras, se van al mercado, allá interactúan, y el estudiante nacional aprende también del estudiante extranjero, ¿no? Qué es lo que tiene en su país, etc. También, hablando sobre un poco la definición de interculturalidad, tenemos nosotros un investigador muy bueno que ha trabajado muchísimo con la interculturalidad aquí en la universidad, que es Gunther, y bueno, él mencionaba algo que la interculturalidad está pensada muchas veces, y ese es el cambio el cambio que está buscando, se piensa que es en las culturas originarias, cómo acercar, cómo introducir, cómo la inclusión, etcétera, y todo esto, pero dice que ellos ya están muy resistentes, ya tienen mucha fuerza, y que en realidad los que debemos acercar a las competencias interculturales son a nuestros estudiantes, pues, que tenemos en las universidades, ¿no? Sí, Isbe. Ah, ok. Y bueno, esto es como una parte de nuestra idea de interculturalidad, y que sea como una comunicación efectiva, reflexiva, crítica, que permita a través de actitudes, de empatía, comprender y dialogar con otros. No importa si es un mexicano que vive en un lugar lejano, que es una cultura diferente, a un francés, un ruso, etcétera, ¿no? Entonces, esa es nuestra definición, y a partir de eso nosotros buscamos un poco las actividades. Gracias. No sé si Sí, pueda... adelante. Bueno, un poco aquí continuando con la idea de Alma, hacíamos una reflexión. Nuestra investigación está enmarcada dentro de un proceso de internacionalización, y específicamente, bueno, esta no, la pasada, en un proceso de internacionalización, nosotros empezamos a estudiar esta interculturalidad y específicamente las competencias interculturales. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de lo importante que son estas competencias, no solamente en la clase de lengua, sino en todos los programas educativos, en todas las disciplinas, pues ya que estas facilitan el entendimiento, el trabajo con otras culturas. Y bueno, al decir esto, se refleja un poco como esa atención hacia el afuera, hacia el exterior, que implicaría viajar, moverse, ir a otro país, conocer la inmersión. Sin embargo, en el transcurso de las investigaciones, empezamos a ver cómo, en el momento en que empezamos a ver cómo promoverlas o cómo desarrollarlas o llevarlas a cabo dentro del salón de clases, nos dimos cuenta que estas reflexiones nos llevaban cada vez más hacia el interior. Nos estaba relacionando con la cuestión de la educación intercultural, y nos acercaba cada vez más a entender o tratar de entender los enfoques de los sistemas de conocimiento indígena, y cómo estos podrían generar nuevas formas de interacción en nuestro entorno local, ¿sí? Aquí ya estoy hablando que la función de la universidad a través de la educación intercultural y las competencias interculturales podría tener un impacto en nuestra localidad, ¿no? Y aquí lo que me interesa es, bueno, cómo traer estos enfoques del sistema de conocimiento indígena a la interacción real con la universidad y también a la comunidad, ¿no? Y posteriormente que pueda traspasarse también a un entorno global, ¿no? Aquí quiero resaltar como la atención de la interacción en la interculturalidad. Por ejemplo, en la multiculturalidad no se da, es algo objetivo, es la diversidad de culturas,
pero en la interculturalidad se pone especial atención en la interacción. Aquí tengo una cita de Günther Dietz y la voy a leer. Esta cita está relacionada con competencias interculturales y dice que son aquellas capacidades que no se refieren monográficamente a la comprensión de una determinada cultura, origen o destino de un acto de traducir, esto lo hace a la traducción, sino a las relaciones situacional y contextualmente determinadas entre la o las culturas de origen y la o las culturas de destino, que intervienen en procesos de comprensión intercultural, sea para facilitar o para obstaculizar esta comprensión, ¿no? Entonces, creo que relacionándolo con la pregunta de si se debe, qué cultura, ¿no? Muestro, qué cultura enseño, bueno, una manera es que no está tanto el enfoque en la cultura, sino en las interacciones que se van a dar entre las culturas. Perdón. No, sí. Tenemos precisamente otra pregunta en su conferencia, Procesos de Internacionalización. Menciona Rebeca Martínez que en esta ponencia se menciona en algún momento, se habla de los videojuegos como motivadores para aprender una lengua extranjera. Y si podemos entonces empezar a pensar en serio en los videojuegos como una herramienta de apoyo o motivación, porque creo que en nuestro país todavía los consideran un entretenimiento sin más importancia en el sentido lingüístico. Sí, efectivamente, dentro de nuestros hallazgos, los que llevamos hasta el momento, bueno, les recuerdo que nuestros estudiantes, los que estamos observando, son estudiantes de educación media superior. Por lo tanto, la edad, pues uno de sus grandes hobbies o pasatiempos son los videojuegos. Y cuando les preguntábamos si conocían o habían tenido oportunidad de interactuar con personas de otros países, ya sea por un viaje o por cualquier circunstancia, nos decían que era a través de los videojuegos. Y que eso también les estaba motivando mucho para aprender no solo el inglés, sino alguna otra lengua. Y bueno, aparece el nombre de Omegle, que tampoco sabíamos muy bien cómo funcionaba. Es una aplicación que pues la interacción con cualquier persona de cualquier parte del mundo. Entonces, son a partir de los gustos y las preferencias en juegos o en cualquier tema, y eso realmente sí está, pues sí permite mucho motivar a los estudiantes, y creo que el mismo juego, cuando lo leen en el otro idioma, cuando lo escuchan, finalmente yo pienso que es como todo, con una moderación o con una guía, me parece que es una actividad muy motivante para los estudiantes, sí. Alguien menciona, perdón, Yareni Lisbeth, para precisar, ella dice que otra opción podría ser la implementación del tándem dentro del salón de clases, en donde se pueden generar este tipo de interacciones entre estudiantes locales y extranjeros acerca de diversos temas. Y bueno, yo me permito pedirles si pudieran ponernos en el chat el nombre de esa aplicación. Yo creo que para todos sería muy interesante explorarla. Emily también comenta que otra idea sería que salgan a la calle con una serie de preguntas sobre un tema de conciencia intercultural. Ejemplo, ¿por qué los mexicanos, no sé, ¿no? Algo? ¿O por qué los extranjeros? Está un poco desfasado, perdón, las preguntas, pero quiero darle seguimiento a lo que ponen en el chat. Seguimos, no sé si podemos abordar directamente quizás en alguna de las ponencias. Bueno, ya hablamos del proceso de internacionalización, salieron ahí
comentarios, pero no hemos escuchado, por ejemplo, la construcción de identidad en las prácticas tradicionales de Tonatzintla, Puebla. Si nos hiciera favor, Leticia Porquillo, de pues hablarnos brevemente, ¿no? Sí, claro. Pues este es un tema que elegí porque me llamó mucho la atención la parte cultural, y no solo la parte cultural, sino la parte lingüística y la parte social. En la parte cultural de esta comunidad Tonatzintla, es una comunidad náhuatl, con pensamiento náhuatl, sin embargo perdieron ya el náhuatl, hablan ya español, pero siguen practicando prácticas tradicionales ancestrales, y el pensamiento todavía que hacen en estas prácticas, pues se queda reflejado el idioma náhuatl, ¿no? Entonces, mi investigación arroja datos sobre los aspectos culturales que se manejan, los símbolos que encontré, por ejemplo, cosas, por ejemplo, aspectos de instrumentos musicales que manejan, con mi investigación que hice, con observaciones, hice una investigación etnográfica en el pueblo, encontré, por ejemplo, que ellos manejan en la parte cultural símbolos que representan un contexto sagrado tradicional, un contexto religioso, en el que, por ejemplo, usan un instrumento mesoamericano ancestral que indica que unión ante el pueblo. También hay símbolos como las flores, las veladoras, la música, hay libros que indican afiliación a esta comunidad. En los aspectos sociales, pues encontré una fuerte red social, una fuerte agregación en donde hay muchos roles. Los participantes de las prácticas tradicionales en Tonatzintla, pues es una comunidad donde se llaman síndigos y baristas. Estos participantes pues se tratan de una sociedad tradicional jerárquica, en donde conviven con un cierto grado de jerarquía social, pero esta jerarquía la ganan a través de experiencias, a través de prácticas en el pueblo. Empiezan desde cargos con menor importancia o con menores responsabilidades, y llegan a cargos superiores después de haber experimentado otros cargos, después de haber hecho otras celebraciones, y llegan a un punto de mando porque ya tienen un cierto aprendizaje y un cierto conocimiento sobre la cultura. En cuanto a lo social, pues hablan, lo tomé a partir de actos de habla, a partir de actos de interacción sociales, en donde yo puse, tengo 232 actos de habla que reflejan el pensamiento náhuatl pues de los participantes tradicionales del pueblo. Y pues ahí tengo en mis actos de habla actos como de cómo se dirigen hacia las imágenes sagradas, cómo se dirigen hacia los jefes del pueblo, cómo se dirigen hacia la comunidad en general, cómo se dirigen entre ellos mismos, entre su jerarquía y entre los diferentes roles que hay en el pueblo. Entonces, entre mis resultados, tengo pues que están afiliados a una comunidad sagrada, a una comunidad pues llena de valores sociales, de valores religiosos. Es una comunidad social cargada de una identidad náhuatl, en donde hay una jerarquía tradicional, en donde hay distintos actos de habla de síndigos y los baristas. Hay una interacción importante entre hombres, tanto de hombres como de mujeres, y ellos están conscientes de su legado y pues quieren continuar con sus prácticas tradicionales y sienten orgullo hacia estas prácticas. Esto es muy en general sobre lo que hablo en mi tema. Y también hablaban, ¿no? Bueno, yo lo interpreté un poco como cómo equilibrar la modernidad sin perder la identidad, ¿no? Que mencionaba ahí en el video también. No sé qué piensa, claro. cómo lo ve, qué se podría hacer para encontrar, pues, un equilibrio, ¿no? Si es que lo hay.
Sí, en este tema también toca un poco de globalización porque pues la modernización pues es es un tema que pues no nos escapamos, ¿no? Entonces, y Tonantzintla pues no es la excepción. De hecho, hay proyectos que pues se han puesto para Tonantzintla como uno de esos que llama la atención, se llama Smart Cintla. Así lo encontré en la red Smart Cintla, que pues que es un proyecto en donde se quiere poner tecnología, prácticas modernas, pensamientos modernos a la comunidad y pues cómo los pobladores han sabido llevar a cabo pues estos proyectos, cómo han contestado los pobladores hacia estos proyectos. Pues se han reunido, han hecho pláticas, han surgido nuevos proyectos para que ellos mismos pues den cuenta de cómo resolver estos proyectos de modernidad que se han instaurado en Tonantzintla. No es fácil. Sí. En el chat tenemos una pregunta. Dice Patricia Hood, me pregunto, por si es relevante en esta discusión, ¿cómo puede lograr enseñar la cultura un maestro de lengua y no caer en los estigmatismos cuando se trata de interculturalidad? No la escuchamos, Carolina Vargas, no sé si... No, es que estoy pensando, si a estigmatismo se refiere con esta parte de los estereotipos y estas ideas que nosotros nos podemos quizás hacer de una cultura que realmente no son. Prejuicios, tal vez. Ajá. Pues así como es, ¿no? Presentarla como es. No puedo hablar de algo que no conozco, ¿no? No puedo estar suponiendo. Entonces, perdón por los perros, si yo tuviese que hablar de, no sé, cómo se lleva a cabo, no sé, estoy tratando de pensar, no sé, hábitos alimenticios, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hablar de hábitos alimenticios, pues yo me tengo que poner a investigar como docente, si voy a presentar de varias culturas, cuáles son los hábitos alimenticios para poder, de distintos países, para poder yo acercar de la manera más próxima y más real como es, y no andarme imaginando. Quizás como pregunta detonadora sería, bueno, ¿y ustedes cómo piensan que se come o qué piensan que se come? ¿Qué saben que se come o qué experiencias han tenido? Porque muchos pueden tener la oportunidad de haber viajado ya y de haber experimentado estos hábitos alimenticios, y entonces de ahí se pueda empezar a recuperar, pero no partir de algo o no presentar algo que no conozco, ¿no? Yo creo que es válido también decirles a los chicos, ¿sabes qué? Aguanta, espérate, esta parte no me la sé, no sé cuáles son estos hábitos alimenticios en África, en el Congo, no, ni idea, pero a ver, vamos a investigarlos juntos y vamos a ver juntos qué podemos rescatar para no caer en estos prejuicios, ¿no? Diría yo. Adelante, Emily. Me parece obviamente muy, muy pertinente este acercamiento y se ha respaldado por autores, ¿no? Que pues igual y la forma, como lo dice Carolina, es pues buscar o preguntar a las personas también interesadas, pero otra forma también es saber que existen. Yo sé que, por ejemplo, en mi primera clase de francés, cuando doy francés 1 o A1, como lo quieren llamar, empiezo con los estereotipos. Les pregunto a los muchachos, ¿cómo son los franceses? ¿Qué estereotipos tienen de ellos? Salen cosas positivas, salen cosas negativas, ya ustedes los conocen, y parto de esto para decir, miren, miren cómo estoy vestida. No estoy vestida como lo
tendría que estar, quizás, no como tanto baguette, por ejemplo, como piensan, etcétera, etcétera. Hay muchos videos también que usan los clichés justamente para deshacerse de ellos luego, ¿no? Yo les volteo la pregunta, ¿cómo creen que los franceses ven a los mexicanos? Y hay videos también que muestran eso y de ahí se ponen a decir, no, pues es que no, no puede ser. Entonces ahí hay que trabajar sobre ellos, ¿no? Quizás para desatar o para, sí, lanzar el debate y romperlos juntos, ¿no? Pero no creo que ignorarlos es la solución, hay que saber que están aquí y trabajar con ellos, ¿no? Y bueno, aprovecho para preguntarle, porque sé que uno de los productos, bueno, que tuvieron en su materia, creo que es la materia de comunicación intercultural, fue precisamente la realización de una guía, ¿no? Para integrar la conciencia intercultural en las actividades de inglés. No sé si ahí en esa guía hay elementos. Ah, perfecto. Si quieres. Sí, fue un producto muy interesante. Es que eh, con los estudiantes, futuros maestros de español, perdón, hicimos una feria intercultural porque entre semana tenemos a estudiantes, creo que como en Veracruz, estudiantes de español que están aprendiendo español. Entonces, por eso usamos a a ese público para tener actividades que, bueno, han fomentado conciencia intercultural sobre ellos, sobre esas personas. Y para los de inglés que están estudiando en fin de semana, ahí pues no tenemos público con quien nos podríamos pues apoyar nuestra reflexión. Entonces hicimos una pequeña guía que retoman realmente, si vieron el video, los temas, el temario del curso, empezando justamente con cultural identities, fuimos también stereotypes and prejudice, and cultural shock, and small cultures, etcétera, ¿no? Y en cada apartado, cada capítulo, primero explicamos qué es un estereotipo, por qué los tenemos, y luego hemos intentado pues diseñar actividades para futuros maestros, para ellos mismos, pero también para otros maestros, que podrían quizás como decíamos, ¿no? Usarlos o liberarnos de esos clichés, justamente de esos estereotipos, tales como lo mencionaba Leticia, por ejemplo, hacerlos investigar, que mañana vamos a hablar de la cultura de Quebec. Perdón, estoy con mis ejemplos de francés. Investiguen cómo celebran ellos la Navidad, ok, vamos a investigar. Y luego comparamos qué hemos encontrado y ellos se hacen actor de esta conciencia también, de esta cultura nueva que no conocen y que el maestro conoce parcialmente. Quisiera cederle la palabra a Roberto Osorio, a Nancy Audrey, a Mary Grace, para escuchar un poco sobre su trabajo sobre las competencias parentales para desarrollar saberes en la escritura del inglés. Sí, hablando de entornos multiculturales e interculturales. Sí, buenas noches. Buenas noches. Aquí con ustedes compartiendo este breve diálogo sobre los estudios que estamos presentando aquí todos. Bueno, pues primero que nada, en caso de que los compañeros no hayan visto la presentación por ahí en el video de YouTube, bueno, pues como ya lo mencionaba usted, maestra, pues el estudio fue un estudio cualitativo, fue un estudio de caso en el cual se registraron las competencias que utilizan los padres de familia en el desarrollo de la escritura del inglés de sus hijos. Y bueno, pues aquí definiendo los términos multiculturalismo e interculturalismo, veo que ahí sonaba más el concepto o el término interculturalismo por parte de algunos de nuestros compañeros o alumnos. Bueno, pues una de las razones principales por las cuales se integró este término en este estudio del interculturalismo, pues más que nada porque
El término define la integración de múltiples culturas en una situación o en un caso donde podamos, bueno, aquí comparamos la palabra integración con un término que también es muy utilizado hoy en día en la educación, que es la inclusión. Entonces, el no dejar fuera a ciertas culturas solo porque son ciertas culturas, sino integrarlas de cierta forma que se maneje desde una perspectiva positiva dentro, pues, de un estudio. Y la multiculturalidad, bueno, pues porque el estudio se llevó a cabo, yo soy de aquí del estado de Tamaulipas y es un estado muy rico en cuanto al multiculturalismo, perdón. Es un estado en el que se tiende mucho a migrar, especialmente de estados como San Luis Potosí, Veracruz, por lo general son más estados que pertenecen a la parte sur de nuestro país. Es por ello que del término multiculturalismo. Bueno, retomando el tema en cuanto a los tipos de competencias que utilizan los padres para desarrollar las competencias de escritura de los hijos, esa fue una. Otra fue también la postura que tienen estos padres de familia, la actitud que muestran hacia el bilingüismo. Y aquí, bueno, pues otro de los términos importantes en el estudio es el bilingüismo. Y este se utiliza porque las familias o los padres de familias que se vieron integrados en la investigación son padres de familia que no solamente manejan el español, sino otro idioma o lengua adicional al español. Son familias que se escogieron pues de manera así muy específica, de nuevo, regresando al tema, por el tema relacionado a la multiculturalidad e interculturalidad. El estudio se llevó a cabo con 5 familias en el municipio de Altamira, Tamaulipas, en educación básica, en primaria, todo esto, con niños de cuarto y quinto. Una de las familias provenían del estado de San Luis Potosí, otra de Veracruz, otras del estado de Nuevo León y otras de Oaxaca y uno de aquí de Tamaulipas. Como les mencionaba anteriormente, bueno, pues en estas familias que les estoy mencionando, 2 de ellas no hablaban el español como primer idioma, sino el náhuatl. Entonces aquí es donde entra la interculturalidad. Otra de las familias era una del estado de Nuevo León, las cuales era una familia de migrantes que, bueno, también como nosotros conocemos aquí en todo lo que es en la parte de la franja fronteriza de nuestro país, que no solamente es el estado de Tamaulipas, sino también el estado de Nuevo León, Coahuila, Sonora, Chihuahua, Baja California, tienden a emigrar a Estados Unidos. Y cuando pues hablamos de familias que migran, bueno, porque ya es otro término de migración, cuando las familias se mudan o se desplazan a otro sitio del mismo país con fines de establecerse. Y emigración, pues es cuando dejan su país para ir a otro país y establecerse para vivir. Bueno, es importante que esta familia del estado de Nuevo León emigró a Estados Unidos y pues el niño, que es el niño con el que trabajan los padres, es un niño que creció en Estados Unidos, aprendió el inglés como primer idioma. Por circunstancias del destino, los padres regresan y el niño está aprendiendo entonces español como segundo idioma, siendo que este es mexicano. Entonces, aquí retomando el tema, todas las familias se seleccionaron por estos motivos. Bueno, hacer también, recalcar ahí que siempre me preguntan cuando hablo del tipo de tema y que menciono que Monterrey colinda con Estados Unidos. Sí, colinda. Yo soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y hay un pequeño municipio a 20 o 25 minutos de Nuevo Laredo, un sitio llamado Anáhuac, Nuevo León, y el cual colinda con Estados Unidos. Es un pequeño fragmento entre lo que es Coahuila y Tamaulipas, pero existe ese espacio. De hecho, el puente internacional que es por el que se cruza toda importación, exportación de productos, es el Puente Colombia, utilizado también tanto por gente de Coahuila y de Tamaulipas. La familia era de ahí. Entonces vienen acá a este estado y bueno, por eso son que formaron parte del estudio.
¿Por qué se hace este estudio? Porque, bueno, pues como ya lo habían mencionado también ahorita en repentinas ocasiones, hay diversos estudios o muchos más estudios los cuales se enfocan en qué tipo de estrategias o competencias utilizan los padres para apoyar a los niños, pero a niños monolingües. Entonces, pues aquí el estudio principal es integrar a esas familias que no son monolingües, sino totalmente bilingües. Ya hablando en cuanto a los resultados, bueno, pues los resultados arrojaron en su totalidad todos los padres de familia, muestran una actitud totalmente positiva hacia el bilingüismo, a comparación de los padres de familia monolingües, quienes ya han trabajado con niños de primaria. Por ejemplo, aquí en el estado de Tamaulipas el inglés es está totalmente cubierto en todas las zonas del estado y se pretende integrar como pues un segundo idioma ya en el Programa Nacional de Educación Básica, pero en su mayoría, la mayoría de los padres monolingües no muestran actitudes positivas hacia el bilingüismo. Y ahí tenemos, por ejemplo, siempre los comentarios de, ay, el inglés para qué sirve, le ponen más atención a las clases de español, etcétera. Pero en este estudio nos arrojan que los papás demuestran bastante positivismo hacia el bilingüismo y esto se puede inferir a que ya son familias bilingües. Entonces, lo que aquí nos arrojan los resultados también en cuanto a las competencias que utilizan, pues son resultados que nos pueden ayudar también a los padres monolingües para que puedan aplicar dichas estrategias o competencias para apoyar la escritura de los niños, ¿verdad? Entonces, todos los padres indicaron que tanto el español como el inglés son muy importantes y no ven gran dificultad en su comparación. Mencionan que tanto el español como el inglés son buenos y de hecho dentro de los resultados también se mencionan que todos tendrían mejores oportunidades al estudiar el inglés. Bueno, pues eso es lo que en conclusión es lo que nos marcaron aquí los resultados del estudio. No sé si tengan alguna duda por ahí. En el chat alguien pregunta si entonces se trata de, perdón, mi pronunciación, no sé cómo pronunciar. Si gusta, sí, pregunta Rebeca Martínez Rodríguez. Entonces, sí. ¿Se trata de biliteracy con los niños? Así es, sí. Es literacy, sí, escritura totalmente. Así es. Ok, muchas gracias. Bueno, en parte fue literacy y también la actitud, la postura que tienen hacia el bilingüismo. Se utilizaron 3 cuestionarios. La verdad, los cuestionarios pues sí están un poquito bastante amplios como para presentarlos y los resultados, como mencionaba, fue un estudio cualitativo. Sí es bastante información la que se podría discutir y sí nos llevaría bastantito tiempo. Sí. Bueno, pues los videos están disponibles, ¿no? En el canal. Sí. Es muy interesante este tema. Ahora, disculpe, le interrumpa, quien esté y sigue interesado en este estudio, este es un estudio de 4 estudios y pues estaría, bueno, estoy ahorita en proceso de publicarlo con la universidad, entonces ojalá se pueda publicar en el libro que se tiene preparado y bueno, ahí podrían consultar de manera general y completa el estudio con más detenimiento y claro que, bueno, la finalidad también aquí de este estudio es que futuros investigadores se puedan apoyar en este estudio para que vean los resultados que tiene en familias bilingües. Porque sí hay muy pocos estudios. Eduardo Joshua menciona, se habla en la presentación de que los niños de primaria de comunidades indígenas a veces aprenden español e inglés al mismo tiempo, incluso sí, como su primera lengua es una indígena. Sí, se determinó si es más productivo que aprendan ambas lenguas al mismo tiempo, hablando en el entorno multicultural. Sí, esa pregunta es bastante importante y qué bueno que la menciona. Sí, en este estudio, en 2 de las familias, y no solamente son esas 2 familias, hay más familias donde el niño, o se podría decir el estudiante, su primer lengua es el náhuatl. Entonces, como el inglés es una materia que se lleva, pues como podríamos decir en el discurso coloquial, a fuerza,
no solamente están aprendiendo el español, sino el inglés también. Son dos idiomas que están aprendiendo a la par, ya que el náhuatl es su primer idioma. Y como les mencionaba, tanto los niños como los papás muestran una postura bastante positiva con el inglés, porque son familias que ya están acostumbradas a más de un idioma. Por lo contrario, cuando son familias monolingües, tenemos más los casos donde las familias suelen decirle a los niños, porque también me ha tocado, ay, es que el inglés para qué, ay, no lo tomes en serio, se concentran 100% en el español y el inglés lo dejan en segundo plano. He ahí la importancia de la investigación, porque todas las familias bilingües muestran una postura positiva hacia no solamente el inglés, sino al español y a cualquier idioma, y tienen mayor facilidad de aprendizaje por el intercambio que tienen con estos idiomas y que ya están acostumbrados a trabajar con más de un idioma. Y bueno, y también se me pasó mencionar por ahí, no, sí lo mencioné, que la familia de Nuevo León era un niño mexicano que emigraron a Estados Unidos, regresan y el niño hablaba inglés como primer idioma y aprendió el español como segundo idioma. Entonces, eso no solamente pasa en el estado de Tamaulipas, esto también sucede en muchísimas otras comunidades. Bueno, el municipio donde se aplicó el estudio es en Altamira, Tamaulipas, y es un ejido. Entonces, dado que es el ejido, no sé por qué, pero también suelen ser seleccionados estos tipos de comunidades para como llegada, ¿no?, principal de personas que emigran de otros estados de la República. Pues muchas gracias. Por cuestiones de tiempo no podemos seguir con la discusión, pero bueno, en los videos que vi la mayoría puso sus correos electrónicos para poder estar en comunicación, y pues un aplauso para todos así en la distancia. Muchas gracias por compartir con nosotros sus experiencias, y los invitamos a la Noche Cultural que está por iniciar en unos momentos más por Facebook. Y bueno, pues les deseo buena noche a todos. Seguimos en contacto. Nos vemos mañana. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Creo que ya puedes detener la grabación, La ¿verdad? grabación es lo que le preguntaba a Lorenz. You want to talk?